Señor Milman, usted ha votado a favor del acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Buenas noches a todos los televidentes. Nosotros hemos votado toda nuestra coalición, que es la coalición de oposición en la Argentina, primero porque la Constitución Nacional establece que el Congreso Nacional se ocupa de autorizar los empréstitos, las deudas externas y internas y arreglar la deuda. Eso establece la Constitución Nacional, que es potestad del Congreso, no así el programa de gobierno que lleve adelante el Poder Ejecutivo, que justamente en esta Constitución Nacional está en cabeza de la Administración General de Gobierno, en el Presidente de la Nación y su jefe de gabinete. Y nosotros entendimos que la Argentina no debía entrar en una cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, que la Argentina debe honrar sus deudas, entonces le dimos la autorización al presidente para que pueda negociar el arreglo de la deuda argentina. Por supuesto, la manera en que negocie, las medidas que se tomen, son exclusiva responsabilidad de la administración de los señores Fernández. Por tanto, usted dice que las medidas son exclusivas del gobierno, pero ¿qué le diría a las personas en Argentina que creen que este acuerdo traerá recortes sociales? Bueno, a ver, en primera medida ya ha sido sancionado hace escasos minutos por el Senado de la Nación Argentina la ley, así que falta la rúbrica del presidente de la Nación para efectivamente ser ley. Esto acaba de ocurrir. Y lo que yo quiero decir es que, independientemente de que el gobierno renegocie y no vaya a una cesación de pagos, un lugar donde solo 3 países en el mundo han llegado y no han podido volver, y las consecuencias han sido devastadoras desde el punto de vista social, el acuerdo de gestión que ha hecho el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, que como les dije antes es responsabilidad del presidente Fernández, va a traer muchas dificultades a la Argentina. Va a traer dificultades en aumentos de tarifas, va a traer dificultades en desabastecimiento de productos, de mayor inflación, de falta de energía de combustibles, de luz, de gas. Va a tener consecuencias muy complejas para la Argentina, va a tener un aumento, un intento de aumento por parte del Poder Ejecutivo sobre todo lo que es el sector del campo, que es el sector más productivo de la Argentina, la rueda con la cual la Argentina consigue divisas para la Argentina, y lo único que se le ocurre al gobierno es quitarle recursos a este motor que genera empleo, genera producción genuina, y bueno, y la verdad que es un sector que también se va a perjudicar por las políticas del gobierno. Así que lamentablemente el acuerdo que ha llegado el gobierno de los Fernández con el Fondo Monetario Internacional son de políticas que va a sufrir el pueblo argentino. Sí. Igualmente, este acuerdo llega por una deuda que se contrajo en 2018 por un valor aproximado de 45.000 millones de dólares. En aquel momento, su coalición gobernaba el país bajo el nombre de Cambiemos. ¿Había alternativa en aquel momento? ¿La había ahora? En aquel momento nosotros recurrimos al Fondo Monetario Internacional. En realidad no contrajimos la deuda. La Argentina estaba endeudada con el mercado privado de deuda, porque la Argentina tiene un déficit fiscal, y lo que puede entender cualquier familia, si gasta más de lo que ingresa, lo tiene que resolver de alguna manera. Le pide prestado al vecino, le pide prestado a alguien y finalmente le pide prestado al banco. En este caso el banco es el Fondo Monetario Internacional, es el banco de los países miembros. Entonces primero la Argentina recurrió para cubrir el déficit que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dejó al gobierno de Mauricio Macri, recurrió al mercado libre privado, y en un momento el mercado libre privado se retiró de la posibilidad de otorgar crédito a la Argentina, y eso hizo que la única fuente que hubiera de financiamiento fuera el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue ir al fondo para pagar la deuda que nos dejó Cristina.